Un saludo a todos. Mi nombre es Germán Salvador Laguán Mendizábal y en esta ocasión vengo a hablarles sobre las semejanzas y diferencias entre la subrogación y la cesión de bienes. Vamos a empezar definiendo qué es la subrogación. La subrogación en el ámbito del derecho es la modificación de un contrato para sustituir a una persona, ya sea natural o jurídica, por otra, ello en el ejercicio de atribución o en el cumplimiento de una obligación. Esto lo encontramos regulado y sancionado en nuestro Código Civil en el capítulo 8, titulado Pago con subrogación, en los artículos 1478 al 1483. También vamos a definir qué es la cesión de bienes. Bien, la cesión de bienes puede ser definida como la transmisión del deudor al acreedor, la posesión y administración de sus bienes o parte de ellos, para que éste liquide los mismos y aplique el precio obtenido del pago de los créditos existentes a favor de él. Esto lo encontramos sancionado y regulado en nuestro Código Civil en el capítulo 10, titulado Pago por cesión de bienes o por acción ejecutiva del acreedor o acreedores, en los artículos 1484 al 1494. Por lo tanto, se habla de transmisión de obligación cuando uno de los sujetos de la obligación transfiere su posición en el vínculo obligatorio a otro sujeto. Aquellas son susceptibles de ser transmitidos tanto en el aspecto activo, si es el acreedor quien transmite su crédito, o por el aspecto pasivo, si es el deudor quien traspasa su deuda. En ambos casos, la obligación permanece intacta, siendo la misma antes como después de la transmisión, ya sea por subrogación o por cesión de bienes. Asimismo, la causa de transferencia puede venir por dos razones, por mortis causa o por inter vivos. En la primera, se es ampliamente tratada en el libro tercero de nuestro Código Civil, que trata de la sucesión por causa de muerte. La segunda hace referencia cuando las partes, por medio de su autonomía de la voluntad, decide transmitir las obligaciones a otro sujeto para solventarlas, cederlas o librarse de ellas, siendo así determinante solo analizar la transmisión entre vivos. La cesión de bienes a los acreedores tiene lugar cuando el deudor no cumple con sus obligaciones en la forma en la que fue pactada. No paga a sus acreedores conforme se había previsto, sino que de otra manera, entregando sus bienes para que sus propios acreedores consigan en su administración o liquidación el pago de aquel que debería de haber hecho, con la ventaja para los acreedores de evitar de tener que incurrir a procedimientos judiciales de ejecución, en que los bienes sufren una importante depreciación o incluso a procedimientos concursales, es decir, la liquidación ordenada del patrimonio completo del deudor. En cuanto a la subrogación, podemos mencionar las siguientes clases. La subrogación legal. Esta se encuentra reglamentada en el artículo 1480 y 1481 del Código Civil. Esta opera en virtud del Ministerio de Ley y aún contra la voluntad del acreedor. La subrogación real hace relación, como ya lo habíamos mencionado antes, a la sustitución de una cosa por otra, de modo que la prestación inicialmente debida se cumple por medio de otra. Su principal aplicación se da en materia de regímenes patrimoniales, cuando dentro de un patrimonio de una persona, como en el caso de los cónyuges, existen bienes con una destinación especial, puesto que dentro del régimen patrimonial de la sociedad conyugal hay bienes cuya titularidad es exclusiva del esposo o de la esposa, y en otros que lo son susceptibles de ser repartidos entre estos.
La subrogación es personal cuando se sustituye a una persona por otra, cuando una persona ocupa el lugar de otra obteniendo a la misma posición jurídica de aquella. Por ejemplo, los herederos que se subrogan ante los derechos y obligaciones del causante. Esta subrogación opera mediante la sucesión. La subrogación convencional proviene del previo acuerdo entre el acreedor y un tercero que paga por el deudor. Con base en dicho acuerdo, el deudor se subroga los derechos del acreedor y los privilegios, garantías y accesorios que éste tiene a su favor. Para que opere la subrogación convencional se necesita del consentimiento del acreedor. Para concluir, la semejanza entre la subrogación y el cese de bienes es la sustitución sustancial o esencial de la forma de pago o de los sujetos atados a las obligaciones adquiridas, mas no cambia en ninguna forma la obligación en sí, ya que sea esta sustituida en forma de subrogación o cese de bienes, la obligación no se extingue y esta al final tiene que ser cumplida por las partes contrayentes de las obligaciones. Por mi parte, esto ha sido todo. Tengan todos un buen día.